Buenas noches, mi nombre es Gina Fernanda Poveda Ardila, estudio Tecnología en Administración de Obra Civil y Construcción. En el momento me dispongo a exponer mi trabajo de contratación estatal. Entonces vamos a resumir todos los temas que hemos visto en la contratación estatal de este periodo. En la fase 1 vimos las normas de contratación, en la fase 2 los procesos de contratación y en la fase 3 las necesidades de contratación por parte del Estado colombiano. Entonces, la primera, principales normas que regulan la contratación estatal en Colombia. La contratación pública se rige bajo las siguientes condiciones: leyes y actos, decretos y resoluciones o jurisprudencia. ¿Qué son las leyes y actos? Son normas jurídicas dictadas por el legislador, o sea, normas aprobadas por el Poder Legislativo y son de cumplimiento obligatorio. El decreto y las resoluciones se denominan decretos de carácter especial o decreto de bien que en ocasiones son objeto de los primeros, asunto de carácter especial. ¿Cuál es la diferencia entre leyes y decretos? La ley es una norma aprobada por el Poder Legislativo y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos de Colombia. Y los decretos son normas emitidas por el Poder Ejecutivo y tienen un alcance limitado. La jurisprudencia es la ciencia del derecho en el sentido más restringido, que equivale a la doctrina en nada de las decisiones judiciales reiteradas y uniformadas a la resolución. Las primeras leyes, bueno, hay muchísimas leyes que rigen esto, pero aquí yo coloqué pues como un resumen de las que han venido del 2015 al 2020. Los procesos de contratación pública en el sector de la construcción. Hay 6 procesos. El primero lo conocemos como la planeación, el segundo, análisis para el sector de obra pública, tercero, aspecto a considerar en la estimación de riesgo, cuarto, pliego de condiciones y minuta del contrato de obra pública, quinto, valor y forma de pago de los contratos de obra pública y sexto, la experiencia de contratos en obra pública. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, porque cada uno de estos tiene su función para que pues se haga éxito y se realice los proyectos como se planean. La planeación. ¿Qué se hace en la planeación? En la planeación, las entidades estatales deben identificar las necesidades e incluirlas en el plan anual de adquisiciones. Es decir, que esto lo vamos a hacer a inicio de años. Vamos a mirar qué necesidades tenemos y lo vamos a incluir en el plan anual de adquisiciones o de compras que estemos haciendo. Se deben elaborar estudios técnicos, que son los análisis necesarios para establecer viabilidad de proyectos en cuanto corresponde a estudios de ingeniería, aspectos, presupuestos y establecer impactos socioeconómicos o ambientales que puedan ocasionar aquellos proyectos que necesitamos o deseamos hacer. El análisis para el sector de la obra pública. En los procesos de contratación de una obra pública, las entidades estatales deben hacer un estudio minucioso del sector para tener elementos que permitan definir qué requisitos o habitantes de forma adecuada y proporcional. ¿Listo? Se deben hacer primero los estudios del sector en donde vamos a hacer la obra. Ahí me salté. El anterior creo que era aspectos a considerar en estimación de riesgo. En aquellos procesos de contratación de obras públicas, las entidades deben realizar un análisis de riesgo con la metodología contenida en el manual de la identificación de cobertura de riesgos de procesos. Es decir, que en la obra que yo estoy tengo que mirar
qué riesgos hay para los empleados y para las personas que van a dedicarse a realizar o a ejecutar la obra. Riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos propios de la labor que hacen, todo el tipo de riesgos a los que puedan estar expuestos mientras yo hago o ejecuto la obra que voy a contratar. ¿Listo? Después podemos ver los pliegos y las condiciones del contrato. Los pliegos y las condiciones, una minuta, es como un modelo, que le llaman minuta de contrato de obra pública. En este tipo de pliegos es donde se expone todo lo que el contratista debe cumplir para poder participar en la licitación pública que normalmente se hace. Es decir, en el pliego de condiciones debe decir que el contratista debe tener un sistema de gestión organizado, montado y ejecutado para su empresa, que sus ingenieros o que su personal debe tener una experiencia de ciertos años o en ocasiones piden certificados de las experiencias. El pliego de condiciones también me dice cuánto personal voy a necesitar para esta obra, tal vez 2 ingenieros, 5 auxiliares, 3 operadores de máquina o un SST para que esté pendiente de los riesgos de las personas, un personal ayudante de una vía. Por lo que es obra pública tenemos que estar muy pendientes porque en muchas ocasiones los habitantes del sector son los que concurren el espacio y puede ocasionar algún accidente a un personal externo. También allí nos dice, bueno, que debemos cumplir con este tipo de contrato o con estas cantidades durante cierto tiempo. Nos dan que, ejemplo, tenemos que mover cierta cantidad de metros cúbicos de tierra en 3 meses o en 2 meses. También nos puede salir que tenemos que cumplir con unas pólizas extracontractuales que cubran el proyecto en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Todas estas cosas minuciosas y pequeñas las trae el pliego de condiciones en donde la persona contratista dice si puedo o no puedo cumplir con este pliego, me postulo o mejor desisto. Aquellas personas que se postulen pues van a entrar a la licitación pública y van a participar de la mejor manera y la manera más transparente para que uno de ellos sea pues el elegido y en el momento en que se empiece a ejecutar el contrato cumpla con el pliego de condiciones y la minuta del contrato como se estableció desde un inicio. Después de esto vamos a ver el valor y la forma de pago. Dentro de estos contratos de obra normalmente se maneja una PU que son las cantidades de ciertas actividades que se van a hacer. Entonces, en cada corte de obra se puede pagar cierta cantidad de metros cúbicos, de horas, de material, de servicios que hayan contratado de forma individual, como también hay contratos a todo costo, un precio global en donde puede decir el pliego, por 3 meses de trabajo, todo incluido, se van a pagar tantos millones de pesos. Pero normalmente siempre llevan una PU para que sepan de dónde sale cada rubro y cuánto se gasta en cada rubro ejecutando ese contrato. Y hay uno muy importante que se llama imprevistos, y esos imprevistos son los que vienen a cubrir las necesidades que salgan y no estén contempladas en el contrato, en la minuta del contrato. Después nos van a pedir una experiencia de contratos. ¿Por qué no la piden? Porque necesitan saber que yo sí estoy en la capacidad de cumplir con un contrato de ese tamaño, de esa magnitud o de esa importancia, que yo haya tenido la experiencia y que tenga la experiencia suficiente para poder cumplir con el contrato y no caer
en incumplimiento, llegando a aplicar ciertas pólizas que pues realmente no es la idea. El servicio electrónico de contratación pública SECOP. ¿Qué puedo realizar en el SECOP? Puedo realizar diferentes modalidades de contratación pública, como lo estábamos hablando, excepto la compra de amparo con usuarios. ¿Qué son los amparos? Las pólizas de las que yo estaba hablando. Contractuales, bueno, hay diferentes pólizas según el caso y según cómo venga el pliego de condiciones, nos van a pedir que tengamos los amparos que ellos necesitan. Para esto debo tener un usuario y una contraseña, y como público puedo consultar actividades de otras empresas o revisar pues las entidades qué tan transparentes son. ¿Qué beneficios trae el utilizar el SECOP? Asegura la trazabilidad y transparencia de todo el proceso que se hizo desde la gestión de planeación, contratación y ejecución de un contrato en caso de que se llegue a celebrar contrato con el Estado. Entonces ahí va a ir toda la trazabilidad de cómo se contrató, cómo se ejecutó y cómo se liquidó ese contrato. ¿Cómo sé si mi entidad está registrada en el SECOP? El SECOP permite a las entidades estatales y a los proveedores registrados buscar por palabra clave o el país de origen con un código clasificador. Eso es como saber si estoy o no estoy. ¿Cuándo comenzó a operar el SECOP 2? Comenzó a operar en el año 2015, ya que antes al año 2015 el SECOP solo era una página de publicación, de propaganda, de publicidad. Después del 2015 ya se vuelve una página operativa y transaccional. Esto es todo a mi presentación. Muchas gracias.